Cisnero Juliana Gabriela, estudiante de Medicina de la Universidad Central del Ecuador, segundo semestre paralelo 1. Hoy realizaremos la disección de un ojo. Para esto debemos saber que el ojo es un órgano en forma circular que conforma uno de los 5 órganos de los sentidos. Tiene un diámetro antero-posterior de 2,5 centímetros, además que tiene un peso de 7 a 7,5 gramos. Debemos saber que este ojo va a estar conformado alrededor por una capa de tejido adiposo que en los animales es más gruesa y en los seres humanos es más delgado. Debemos saber que en la parte posterior este va a tener 6 músculos, 4 rectos y 2 oblicuos. En la parte medial del ojo vamos a ver que sale un nervio. Este es el nervio óptico que se encarga de llevar toda la información que recopila el ojo hacia el cerebro para ser analizada. También debemos saber que el ojo va a estar conformado por 3 capas. La primera es una capa fibrosa, la segunda es una capa media, intermedia o también llamada capa vascular y una última capa y tercera que se le denomina capa interna. Primero vamos a hablar acerca de la capa fibrosa. Esta está formada por la esclera y la córnea. Debemos saber que la esclera tiene una función protectora y anatómicamente se encuentra ubicada alrededor de todo el ojo a excepción de la córnea. Esta tiene un color de porcelana, siendo más gruesa en la parte posterior que en la parte anterior. Va a tener un grosor de 0,11 a 0,4 milímetros. También en la parte posterior va a estar atravesada por el nervio óptico en la lámina cribosa. A través de esta van a pasar ciertos fascículos aislados. Muchas veces la esclera en la parte posterior se continúa con la dura madre alrededor del nervio. Ahora, histológicamente hablando, va a tener 3 capas. Desde afuera hacia adentro va a existir primero la lámina episcleral, segundo la sustancia propia y tercero la lámina fucsa de la esclera. La lámina episcleral está formada por un tejido conectivo laxo. Va a tener una mayor cantidad de número de vasos sanguíneos, además de que en sustancia propia de esta va a ser un poco vascular y va a tener pocas fibras de colágeno tipo 1 y tipo 3. La lámina fucsa tiene haces de fibras colágenas delgadas y muchas fibras elásticas, además de tener melanocitos y macrófagos que van a tener pues la melanina. Hacia adentro de estas fibras de colágeno se van a continuar con tejido conectivo de la lámina suproacoroidea. Y estas 3 capas suelen tener muchos fibroblastos aplanados y dispersos. Limbo. El limbo es una zona anatómicamente de forma circular, que es el área en donde se va a unir la córnea, la esclerótida y la conjuntiva de forma sobrepuesta. La esclerótida aquí se va a sobreponer sobre la córnea en su margen de unión, formando una unión, por ende se llama limbo. Por lo tanto, debemos saber que el limbo no es solo una línea, sino que es una zona angosta que va a rodear a la córnea. Por eso se le ha denominado al limbo como zona de transición entre la córnea y la esclera. Debemos saber que en esta se van a encontrar ciertas estructuras fundamentales que ayudan a mantener la presión intraocular normal. Esta tiene un grosor de 2 milímetros de ancho y 1 milímetro de espesor alrededor de la córnea. De afuera hacia adentro tiene ciertas capas. La primera es la conjuntiva. Esta va a recubrir la superficie externa del limbo y la parte interior de los globos oculares, así como la parte interna de los párpados. La cápsula del tendón es la siguiente. Esta está formada y se compone principalmente de tejido conectivo de colágeno denso y se extiende hacia la transición limbocorneal. Después vamos a ver la lámina episcleral. Esta es una lámina formada de tejido conectivo denso justo sobre el estroma del limbo. Después vamos a ver el estroma límbico, que también se le conoce como esclero corneal. Este en sí va a formar la transición entre la sustancia propia de la córnea y la esclera. Después de este vamos a ver el aparato de drenaje del humor acuoso.
Este aparato de drenaje vamos a ver que está en la parte periférica de la cámara anterior en el ángulo iro-cornal. Y finalmente va a estar la red o malla trabecular y el seno venoso de la esclera. Como siguiente parte también de la capa fibrosa vamos a ver a la córnea. Para esto vamos a realizar un corte y alrededor de todo el limbo vamos a cortar para sacar y desprender desde la esclera a la córnea. Debemos saber que la córnea es una membrana transparente en forma de disco que va a formar la pared anterior de la cámara anterior del globo ocular. Lo que debemos saber de esta córnea es que esta va a tener 5 capas. 5 capas que desde afuera hacia adentro va a estar formada. Primero, por el epitelio anterior. Segundo, la lámina limitante anterior o capa de Bowman. Siguiente, la sustancia propia de la córnea o estroma. Siguiente, de la lámina limitante posterior, también denominada membrana de Des-Semet. Y por último, el epitelio posterior o endotelio corneal. Ahora vamos a ver como siguiente la segunda capa media o capa vascular. Esta va a estar formada por el cuerpo ciliar, coroides y el iris. Primero vamos a analizar el cuerpo coroideo. Este va a estar formado por muchos vasos sanguíneos, además de tejido conectivo. Debemos saber también que esta es una fina membrana que se va a encontrar entre la esclera y entre la retina. Esta membrana va a estar dividida en 4 capas. La lámina supracoroidea, seguida de la sustancia propia, después la lámina coroideo capilar y por último la lámina basal, también denominada lámina de Bruch. Ahora vamos a ver el cuerpo ciliar. Este se encuentra detrás del iris y va a constituir el músculo que va a formar el anillo que va a hacer que cambie de forma el cristalino cuando el ojo va a enfocar las imágenes. También debemos saber que este se encarga de producir líquido transparente que llena el espacio entre la córnea y el iris. Esto en forma anatómica, porque ahora en forma histológica debemos saber que este va a tener un epitelio ciliar pigmentado que va a estar formado de una capa de células cúbicas desde la ora serrata hasta la raíz del iris. Y la siguiente es el epitelio ciliar no pigmentado. Este va a ser cúbico o acilíndrico y va a presentar a continuación de este una pequeña parte de la retina en su forma fotosensible. Siguiente a esto, vamos a ver el iris. El iris es la capa más anterior de la capa vascular. Esta está formada en forma de disco y forma circular. Este en sí va a estar adelante del cristalino y va a separar la cámara anterior de la cámara posterior. Va a actuar como un diafragma del ojo, haciendo que tenga ciertos movimientos, como la miasis, que es la contracción de la pupila, y la midriasis, la dilatación. Va a tener un diámetro de unos 12 milímetros y alrededor de este va a tener un borde ciliar. Tenemos que saber eso en forma anatómica, mientras que en forma histológica va a tener 4 capas. Desde la capa primera es la capa limitante anterior o la lámina marginal anterior. Después un estroma del iris que contiene el esfínter de la pupila. Luego un epitelio anterior que contiene el músculo que dilata la pupila. Y por último el epitelio posterior. Después de esto vamos a proceder a sacar de la parte interna del ojo el cristalino y el cuerpo vítreo. Primero vamos a separar el cristalino del cuerpo vítreo. El cristalino lo vamos a poner a un lado y el cuerpo vítreo o humor vítreo es el que vamos a explicar ahora. El cuerpo vítreo es una estructura redondeada transparente entre el cristalino y la retina. Se va a encontrar en la fosa hialoidea. También debemos saber que se compone de un 99% agua, en donde va a estar formada en casi su absoluto por hialuronano. En esta vamos a ver que la corteza de este cuerpo vítreo va a contener hialocitos. El siguiente que vamos a ver es el cristalino. El cristalino tiene forma de lente convexo, es decir, este se va a asemejar a una esfera achatada. Va a estar ubicado justo detrás de la pupila y como función principal tiene la de enfocar imágenes, sin importar la distancia a la que estas imágenes se vayan a encontrar. En la forma histológica vamos a saber que está formada por una cápsula de epitelio del cristalino que va a tener células o fibras del cristalino. Atrás va a tener una cápsula que es una membrana basal muy gruesa con colágeno del tipo 1, 3 y 4.
Después va a tener un epitelio del cristalino con una única capa de células cúbicas, para finalizar con células o fibras que van a formarse a partir del epitelio, que son fibras del cristalino en forma de U. Ahora vamos a hablar acerca del humor vítreo. Este es un líquido fluido en forma de gel claro que va a ocupar la cavidad vítrea, o que es lo mismo la cavidad posterior del globo ocular, y tiene algunas funciones como dar el volumen al ojo, sostener la retina y mantiene la transparencia de manera que la luz y los haces de esta luz puedan atravesarla. Por último, vamos a ver a la capa interna, que está formada por la retina desde su parte nerviosa y su parte pigmentada. Primero vamos a realizar para esto 4 cortes para poder darle la vuelta. La parte nerviosa de la retina suele contener fotorreceptores que son sensibles a la luz. Esta va a estar formada por 10 capas que de afuera hacia adentro van a ser la parte pigmentada del epitelio pigmentario, la capa de fotorreceptores que tiene conos y bastones. Los conos suelen ser y suelen funcionar cuando existe una buena iluminación, es decir, cuando es una visión diurna. Y también está formado por bastones que suelen tener, conjunto con los conos, una reacción a la luz cuando existe poca luz. Siguiente a esto está la capa limitante externa, después la capa nuclear externa, también denominada capa granulosa externa. Siguiente es la capa plexiforme externa, seguida de la capa nuclear interna. Después de esta tenemos a la capa plexiforme interna, seguida de la capa ganglionar, y después la capa de fibras nerviosas, que también son las fibras del nervio óptico. Por último tenemos una capa limitante interna. La siguiente es la parte pigmentada. Esta va a tener un epitelio pigmentario y es una capa de la más extensa de la retina. Se extiende desde la periferia del disco del nervio óptico hasta la ora serrata, donde se continúa con el epitelio ciliar pigmentado, que va a estar compuesto por una única capa de células cúbicas. Dependiendo de todo esto, debemos saber que la retina se produce para retraerse y ayudar a retraer el cuerpo vítreo. Todas estas han sido las estructuras que conforman al ojo.